Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Café y Mercado, nuestra actividad que desde el área de research tratamos de generar y clarificar, digamos, la interpretación de la realidad y las estrategias que estamos recomendando hacia adelante. En esta oportunidad nos pareció interesante, atento a la reciente elección de medio término, digamos, del domingo pasado, abordar antes, digamos, de la, del abordaje habitual, digamos, en las carteras que estamos recomendando, analizar los resultados de las elecciones, digamos, y para después sí dar paso a dado este nuevo escenario, digamos, que de alguna manera tenía baja probabilidad de ocurrencia, digamos, cómo afecta esa nueva realidad a nuestras recomendaciones, digamos, de cartera, dependiendo de los perfiles de inversión de cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más, lo presento a Rami, nuestro jefe de research, con quien vamos a dar la presente actividad como es habitual. Rami, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola Julio, buen día a todos y a todas los que están presentes. Veo casi 50 personas, así que parece que es un tema que realmente captura interés, más aún con los resultados y más aún con cómo se comportó el mercado ayer y qué perspectivas tenemos para hoy y para el resto de la semana. Totalmente inesperado, ¿eh? Realmente. Es, sí, vamos a comentar un poquito. La estructura de la presentación, como bien dijo Julio, en la segunda parte vamos, como ya es habitual, vamos a presentar las carteras que desde el área de research recomendamos a los clientes de la BCCH, ya sea de renta fija, renta variable, CDRs, cómo le está yendo el fondo Axis, el fondo que administramos nosotros, que para dar un pequeño adelanto nada más, es con diferencia el mejor mes del año, muy por encima de los fondos, otros fondos comparables, pero ya llegaremos a eso. La primer parte de esta presentación es justamente eso que comentó Julio recién, o sea, el análisis, un análisis eh, a grandes rasgos. No vamos a incursionar muy profundo en lo que es tema político porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí hacer comentarios sobre qué veía el mercado en las encuestas previas, qué proyecciones tenían y bueno, como ya estarán informados, el resultado del domingo no fue esperado por nadie, ninguna consultora, ninguna encuestadora había dado tal diferencia para la Libertad Avanza a nivel nacional y ni menos aún en la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Así que para arrancar, ahora sí, oficialmente con la presentación, fíjense. Este es un cuadrito resumen sobre qué decían las encuestas previas hasta el día jueves o viernes de la semana pasada sobre los resultados tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, que como bien sabemos es el termómetro de los resultados a nivel nacional. Generalmente, quién gana en la provincia o quién tiene una diferencia en la provincia, después esa diferencia se mantiene a nivel nacional. Y fíjense que es un promedio de distintas, o sea, son datos, resumen de distintas consultoras. Fíjense que para el promedio nacional se estaba proyectando una victoria de la Libertad Avanza, pero con una diferencia bastante corta. Fíjense que estábamos trabajando con un promedio de entre 36 y 38% contra un 34, 35, 36 de la agrupación de la coalición opositora, o sea, Fuerza Patria. Bien, o sea, era una victoria del oficialismo, pero por un margen bastante cortito, que era una hipótesis eh, realista, aún con todas las turbulencias que tuvo el oficialismo en los últimos tiempos. ¿Bien? Fíjense, más aún en la provincia de Buenos Aires, el resultado se invertía. Al igual que en las elecciones de la provincia del principio de septiembre, Fuerza Patria sacaba una diferencia de
casi 10 puntos. Recuerden que las elecciones de septiembre fue una diferencia de 14 puntos. La Libertad Avanza había logrado recortar algún porcentaje, pero igual estaba lejos en todas las consultoras, por más o por menos. ¿Bien? Y también un tema relevante era la participación estimada, que si algo se habrán escuchado, la participación del domingo pasado no fue buena en términos de porcentaje, inclusive fue una de las más bajas desde hace bastante tiempo. También tiene que ver algunas cuestiones climáticas que ocurrieron el fin de semana, viernes y sábado, tanto en provincia de Buenos Aires como también incluso acá en nuestra provincia, que también tiene su correlato con, al menos en parte, los resultados finales de la elección. Esto con el tema previo. Ahora, ¿qué pasó el domingo? Fíjense, lo que tenemos acá son distintos recortes de noticias, de portales de noticias de todo el mundo. Fíjense que por el contexto de la elección ya dejó de ser una elección meramente legislativa y de medio término, sino que pasó a ser una elección ya a nivel de importancia global. Bien, fíjense que el Wall Street Journal, medios como El País, El Mundo, Le Monde, medios de toda América y del resto del mundo, todos estuvieron atentos a los resultados de esta elección y todos coinciden en primero en la sorpresa del resultado y en lo contundente del resultado. Bien, ahora. Fíjense, vamos a entrar un poquito, la intención no es aburrirlos, pero sí hacer comentarios sobre el detalle tanto de diputados como de senadores. Fíjense, para las elecciones de diputados, como la Libertad de Avanza sacó casi 9 puntos a Fuerza Patria, aún sumando todas em, las listas que no tenían explícitamente el nombre Fuerza Patria, pero que uno podría relacionarlos con la principal fuerza opositora. Aún así, aún sumando todas las fuerzas que tenían el nombre similar a Fuerza Patria en su listado, quedó casi 9 puntos por debajo de la Libertad Avanza, en lo que fue realmente una elección contundente en gran parte del país. Fíjense que la Libertad Avanza ganó en las provincias más grandes, más importantes, de mayor población. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y varias más. Fuerza Patria, por su parte, solamente logró vencer en Formosa, en Tucumán y en algunas otras provincias, pero con una performance muy por debajo de lo que se preveía tanto por las encuestas como por los propios participantes. Si ustedes eh, aunque sea de manera informal, consultaban con sus grupos cómo salían las elecciones, en ningún caso, en ninguna posibilidad, la Libertad Avanza sacaba más de 40 puntos y casi 10 puntos de diferencia contra el segundo. Así que la sorpresa fue realmente mayúscula para todos. En el caso de Provincias Unidas, es la coalición de gobernadores de la amplia avenida del centro, digamos, fíjense que no llegó al 7% y solamente venció como tal en la provincia de Corrientes. Bien, eso por el lado de los diputados. Por el lado de los senadores, del mapa de senadores, fíjense que la diferencia fue aún mayor. La Libertad Avanza superó el 42% contra el 28,4% de la principal lista opositora. Fíjense que los porcentajes son distintos porque hubo un porcentaje, una participación de un corte de boleta en términos virtuales. Recuerden que en esta elección se inauguró lo que fue la boleta única de papel en todo el país. Bien. En el caso de Provincias Unidas, el resultado fue aún peor. Sacó apenas un puntito más del 2%. Y en todas, esto es importante destacar también que en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de provincias en donde se jugaban senadores, la Libertad Avanza obtuvo la mayoría, o sea, obtuvo de los dos senadores en la gran mayoría de provincias donde competía, incluyendo la provincia del Chaco. Bien. Em, Fíjese que en el cuadro de la izquierda, fíjese que tenemos todos los distritos.
mejor dicho, del país, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el peso en el padrón, y qué resultados tuvieron en términos porcentuales. Acá podemos ver claramente cómo, bueno, que la libertad avanza, en la victoria de la libertad avanza en la gran cantidad de distritos en comparación a Fuerza Patria y sus aliados, Provincias Unidas y sus aliados y otras fuerzas. Fíjense lo contundente que fue la victoria de que el gobierno ganó en 16 de las 24, de los 24 distritos, en realidad, del país. Y la discusión, que era un tema relevante antes de las elecciones sobre cómo contabilizar los votos de Fuerza Patria, que lo comenté recién, de que no todas las provincias tenían explícitamente el nombre Fuerza Patria en su lista, pero uno podría contarlos. Por ejemplo, Formosa. Por el caso uno, los votos que obtenga Gilles Fran, por ejemplo, uno no podría ponerlos muy lejos de lo que era Fuerza Patria, aunque tengan distinto nombre. Aún así, aún sumando todos los nombres similares a Fuerza Patria, quedó casi 10 puntos por debajo, lo cual fue en términos prácticos, una victoria muy, muy contundente. Y de nuevo, la performance de Provincias Unidas fue, sobre todo comparando con lo que era la previa, ¿no? Porque uno consideraba que la sumatoria de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y algunos jugadores importantes en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires podían hacer una mejor performance, pero no fue el caso. ¿Por qué es importante, por qué es tan relevante la victoria del oficialismo? Durante toda la campaña, eh, la discusión era sobre los tercios de las cámaras. ¿Qué significa eso? Uno controlando los tercios, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, tiene un poder para poder protegerse de posibles vetos o inclusive llegando al extremo de un posible juicio político. Por eso era tan importante para la Libertad Avanza alcanzar el tercio con su propia fuerza. Fíjense que sorpresivamente buenos fueron los resultados para Libertad Avanza, que queda con un 43% en diputados y un 33% en el Senado, sumando aliados, lógicamente sumando a gente principalmente del PRO. Pero fíjense cómo estos números, los resultados, acá arriba tenemos la diferencia, tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que obtiene la Libertad Avanza. Fíjese que sumó 43 y 12 integrantes en ambas cámaras. Y con estos números, que era un punto clave de las elecciones, estos números, estos nuevos integrantes, esta nueva conformación de las cámaras, alcanzan de sobra para blindar la posibilidad de vetos frente a proyectos de ley, obviamente tratando de acordar con otros actores para aprobar reformas. Pero el resultado, bajo toda hipótesis, aún la más optimista de todas, el resultado fue aún mejor para el oficialismo. Bien, lógicamente esto es a partir del 10 de diciembre, ¿no? Donde asumen las nuevas autoridades. Bien. Eh, Estamos acostumbrados realmente, todo lo que fue 2025 hasta ayer, eh, que el mercado local era una colección de cisnes negros. O sea, cualquier noticia, todas las noticias eran realmente, impactaban de manera negativa, salvo excepciones, a lo que es el mercado. El Merval hasta ayer estaba más de 20% abajo en pesos en el año. ¿Bien? Ahora, una vez cada tanto ocurre también que ocurra un cisne blanco en los mercados. Y el resultado fue tan inesperado, fue tan positivo para el oficialismo que uno realmente tiene que cambiar 100% el análisis político, porque se estaba hablando ya de casos ya de derrota absoluta para el oficialismo y de cambios radicales en la conformación del gobierno, en el armado de políticas, en el, no sé, en el enfoque de la segunda parte del mandato de Javier Milei, pero por el contrario, se demuestra la fuerza puntual que tiene el presidente a nivel nacional y aparte también es un punto que realmente hay que tener en cuenta, que
cuando surgen chances reales de la oposición de que pueda sumar fuerza en la oposición, el comportamiento evidentemente la población evidentemente modifica su comportamiento y vota al otro extremo. Bien, lo podemos ver claramente lo que pasó en provincia de Buenos Aires. El peronismo, o sea, Fuerza Patria en su momento, perdió 14 puntos en 2 meses y no hubo cambios sustanciales en la campaña. Si vamos al detalle, casi no hubo campaña de Fuerza Patria, sino que eligieron una estrategia de silencio y dejar que se equivoque el adversario. El tema que entre septiembre, entre las elecciones de septiembre y antes de ayer, el contexto cambió. ¿Por qué? Porque entraron muchos jugadores muy importantes. Sin ir más lejos, el Tesoro de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, entró a jugar a la campaña. Y ese factor es inocultable, es imposible de ignorar y que realmente la gente tomó en su consideración para poder, primero, o cambiar su voto o ir a votar. Bien, recuerden que la discusión de las elecciones de septiembre fue que mucha gente no fue a votar y mucha de esa gente que no fue a votar eran votantes desencantados de la libertad avanza. Ahora, ¿qué pasó antes de ayer? Toda esa gente que por algún motivo no fue a votar, en septiembre, antes de ayer fue, y todo ese gran porcentaje, esa gran masa de personas, votó a la libertad avanza. Por eso, en parte, el caso de estudio de Buenos Aires, que tanto la libertad avanza sumó 800.000 votos más, lo cual es una cantidad enorme, y aparte, el peronismo perdió casi 300.000 votos en el total de la provincia. ¿Bien? No sé si recordarán que en septiembre, todas las discusiones de los días y semanas posteriores a septiembre, fue que con esa victoria en la provincia, Kicillof, el gobernador de la provincia, ya se estaba encarando como futuro presidente. Y ahora, ayer, a partir de ayer y durante bastante tiempo, seguramente van a reflotar las críticas y las internas dentro del movimiento. Fíjense también que la idea de sumar una liga de gobernadores de centro, digamos, reitero, lo que es Córdoba, lo que es Mendoza, lo que es Santa Fe, perdón, pero a la hora de la verdad no, realmente la elección fue totalmente polarizada y las terceras fuerzas, como casi siempre, no cortan ni pinchan. Fíjense que Schiaretti, el propio Schiaretti estuvo 14 puntos debajo de la Libertad Avanza en Córdoba. Además, los candidatos de las gobernaciones de Santa Fe, de Chubut, no, ni siquiera compitieron casi, salieron terceros o cuartos. Y Lustó, que también fue uno de los candidatos más importantes, en ese caso de Ciudadanos Unidos, pero que es una vertiente de Provincias Unidas, sacó solamente el 6% en la capital y hace 2 años o en las últimas elecciones, mejor dicho, era un jugador muy importante en la postulación para jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? De que la elección fue totalmente polarizada. O votabas a un extremo o al otro. En el medio no había nada. No había nada y los resultados lo convalidan. Bien. Ahora, es de esperar euforia en el mercado con pocos antecedentes históricos. Ayer solamente vimos una partecita, creo yo. Ayer el Merval cerró 22% arriba. O sea, fue una de las subas más grandes, entiendo yo, en los últimos 25 o 30 años, medido tanto en pesos como en dólares. Porque ¿qué pasó con el dólar también ayer? Bajó. Entonces la ganancia en pesos fue aún mayor para el mercado, tanto de renta fija como de renta variable. En un ratito vamos a ver los datos precisos, pero en términos históricos fue una jornada realmente extraordinaria para todos los activos que Sí, conforman el te mercado. complemento Sí, ahí, Rami. sí, Ayer Julio. El Merval ayer subió 22% en pesos, pero en dólares la ganancia fue mayor porque el dólar bajó, digamos. Y Exactamente. esto me da pie a una pregunta que, que están haciendo acá en el chat de Enrique, que, bueno, pregunta a causa de qué creen que se debió que el dólar oficial no bajara como se prevía con un resultado tan favorable al gobierno. Es decir,
bajó al inicio y cuando se pensaba que iba a seguir bajando, terminó recuperando mucho del valor que perdió al inicio. Sí, la curva de futuros de dólar que tiene correlación con el mayorista, con el oficial, arrancó 10% abajo. O sea, no es que ni siquiera fue progresivamente cayendo, sino que la primera operación marcada en la pantalla fue 10% abajo. O sea, es como si fuese un overshooting a la inversa. O sea, en vez de haber pánico para comprar, hubo pánico para vender. Y abrió 10% abajo. Toda la curva, desde octubre en adelante. Eh, Lógicamente eso no es sostenible tampoco, como que tampoco el tipo de cambio suba 10%, que baje 10% en un minuto, no tiene relación. Uno supone, quiere creer, más adelante lo vamos a comentar un poco, que el gobierno, con la vida extra que le vino caída del cielo, va a empezar a ajustar, a hacer ajuste de política cambiaria, monetaria y financiera. ¿Y a qué voy con esto? Uno de los requisitos más importantes que ya se lo pide el FMI y ya se lo va a pedir el Tesoro, es comprar reservas. Es empezar a acumular reservas internacionales, es comprar dólares en el mercado. Ahora, si el Estado, perdón, el gobierno, a través o del Tesoro o del Banco Central empieza a comprar dólares, es una forma de darle piso al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque un jugador tan importante como el gobierno, si empieza a comprar dólares, eh, uno quiere creer de que no van a seguir con la hipótesis de que el tipo de cambio va a ir al piso de la banda porque no funcionó eso. O sea, uno supone de que el tipo de cambio va a bajar, como bajó ayer bastante. Fíjense que llegó a -10 en futuro, -5 y -7 financieros, -4% en el oficial. Es un montón para un día, para un solo día. Uno quiere creer de que el gobierno finalmente va a empezar a comprar dólares sin esperar a que llegue al piso de la banda. Recuerden que las bandas cambiarias tienen una variación de 1% mensual, pero las bandas se van abriendo. O sea, ya no es más 1.400 las bandas, como fue al principio del cambio de régimen, sino que ahora creo que está actualmente en 940, algo así, está más abajo la banda Ujú. inferior. No me parece muy realista esperar que el dólar baje a 940 pesos y recién ahí va a comprar el gobierno, sino que lo más prudente es empezar a recomprar desde ahora. Y eso le pone un piso al tipo de cambio y por eso también eh, uno quiere suponer de que el tipo de cambio no siguió cayendo, aunque aún así la baja de ayer fue realmente muy, muy, muy brutal. Bien, aparte Y acá hay una también, pregunta, Rami, sí. adicional sobre si los diputados del centro y los diputados provinciales, exceptuando tal vez el de STG, no sé qué es STG, creía que apoyará más al gobierno o apostará más a una oposición más dura. Yo, a ver, yo ahí Mm, me arrimo un poco a contestar eh, el mensaje de Milei, digamos, post elección, un mensaje bastante conciliador, inclusive en declaraciones posteriores, digamos, él está dispuesto a aceptar personas y colaboración de terceros que no son del seno, digamos, de la libertad avanza en pos de que se lleven adelante digamos, las políticas, digamos, y la gestión de gobierno que mi ley desea implementar, digamos, ¿no? Eh, y creo que quedó bastante claro, digamos, con esas declaraciones posteriores, digamos, de que el gobierno está dispuesto a negociar y a generar consensos en pos de tener una fortaleza mayor, digamos, en el Congreso, de manera tal de poder viabilizar todos estos proyectos claves, digamos, reformas claves, digamos, que están contenidas en el plan de gobierno que abarcan, que ya sabemos, la reforma impositiva, la reforma legal,
la desregulación del Estado, bueno, etcétera, 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 digamos, ¿no? Exactamente, y no olvidemos que en los primeros 2 años, o al menos en el primer año, el gobierno no tenía jugadores propios, casi, no tenía diputados propios y no tenía senadores propios, casi, o sea, no... Todos las leyes, los proyectos, las iniciativas que tuvo el gobierno o sea, fue acompañada por agentes cercanos al gobierno, inclusive algunos peronistas. Sí, El tema sí, es que durante este año ese apoyo, esa asistencia se cortó porque en parte el oficialismo no paró de atacar a todos los aliados. O sea, atacó a todo el mundo. Y eso eventualmente cortó todos los apoyos y finalmente llegaron a las elecciones de antes de ayer solos. Por eso también fue tan sorprendente el resultado, porque ahora sí va a sumar jugadores propios, más allá de las posibles alianzas que uno supone que va a empezar a tejer, en función de lo que decís vos, Julio, el discurso del domingo post victoria, post resultados, fue, inclusive en los términos del presidente, fue bastante conciliador. O sea, abrió el juego, con la excepción del kirchnerismo duro, en sus palabras, él abrió el juego para sumar iniciativas en conjunto con otras fuerzas. Entonces, uno supone que a partir de ahora debería ser un poquito más abierto en términos de aliados en ambas cámaras y volver a sumar iniciativas conjuntas como fue la primera parte, como fue en todo el 2024, en realidad. Em, Esto es importante también. Fíjate, con respecto al tipo de cambio que también habían hecho un comentario. Hoy martes, se fija el tipo de cambio con el que se van a pagar más de 3.000 millones de dólares de una letra dólar linked. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno acá tiene incentivos para que hoy también el tipo de cambio baje. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo el tipo de cambio oficial, menos intereses va a pagar el gobierno. Entonces, uno, aún en resultados perdedores, pesimistas para el gobierno aún así tenía incentivos para tratar de sostener el tipo de cambio lo más posible, por lo menos hasta hoy, por lo menos hasta esta semana. Inclusive el viernes, estamos en semana de cierre de mes, y recuerden que el gobierno juega mucho en toda la curva de futuros de dólar, algo que comentamos hace un ratito. Entonces, ¿qué significa esto? El gobierno tiene incentivos para que el tipo de cambio no se vaya mucho porque va a terminar saliéndole más caro. Imagínense la situación ahora que el gobierno sorprendentemente sacó una diferencia muy grande y el mercado, todos los agentes estaban totalmente sobredolarizados. Fue el comentario que se repetía en cada una de las charlas, en cada uno de los informes que preparamos, en cada una de los, de las comunicaciones que se ven. El mercado estaba en récord, los agentes económicos estaban en récord histórico de dolarización, esperando, lógicamente, una catástrofe en las elecciones para el gobierno. No solamente no ocurrió, sino que el gobierno ganó y con diferencia. Entonces, todos esos dólares que la gente compró, que los agentes compraron, que las empresas estoquearon, eventualmente van a tener que volver al mercado. Van a tener que comprar pesos al estilo Scott Bessent. Y esa o nueva oleada de dólares que van a ir al mercado te van a terminar empujando a la baja el tipo de cambio. Y ayer se vio. Y hoy, no me quiero adelantar, pero tal vez el tipo de cambio también tenga la misma conducta que ayer. Más aún con el pago de esta letra dólar linked. Ahora, bien, volvemos a lo mismo. El tipo de cambio, si va a ir a la baja, el gobierno debería aprovechar y empezar a comprar, empezar a acumular reservas, como no lo hizo en todo este año, o en los últimos tiempos al menos. Ahora tiene, considero, una oportunidad de oro para empezar a acumular. ¿Por qué? Porque te estás alejando del techo de la banda, todo el contexto cambió, las expectativas se acomodaron todas en un día, entonces es el momento de volver a acumular reservas. Bien, más aún ahí el por punto, los... Rami, te Sí. complemento un poco, es que el gobierno, o mejor dicho, el Banco Central, Ujú. tiene fijada esta política, digamos, de bandas de flotación que de alguna manera condiciona el hecho de salir a comprar, por lo menos por parte del Banco Central. Entonces,
en la medida que el sistema de banda de flotación persista, el Banco Central, por la regla que estableció en el sistema de banda, no puede salir a comprar a menos que el dólar baje hasta 9,40, digamos. Con lo cual, la única posibilidad, digamos, de acumular reserva es por parte del Tesoro, digamos, salga a comprar, digamos, en estos niveles y genere algún tipo de stock. Pero de vuelta, no es el Banco Central, digamos, el que está acumulando reservas, digamos, sino el Tesoro, digamos. Entonces, es una disyuntiva enorme, digamos, por eso un poco lo que comentaba Rami antes de que el mercado de alguna manera, no digo que apuesta, digamos, pero todas estas presiones que vienen del Fondo Monetario, del Tesoro, de acumulación de reservas, de alguna manera implican de que hay que levantar el sistema de banda o reformular el esquema cambiario, digamos, del Banco Central. ¿Para qué? Para que el central pueda salir a comprar no solo en el piso, sino en cualquier momento, digamos. Exactamente, fue una... Lo comentamos, no me acuerdo si en la reunión anterior, no sé, fue esa decisión tan eh, fija y extrema de solamente comprar en el piso y solamente vender en el techo, eh, a la hora de la verdad, de la práctica, fue debería haberse considerado un error muy, muy importante. Ahora, de vuelta, la gente, la población, le dio una segunda chance a este gobierno de acomodar un montón de desequilibrios financieros y de política cambiaria y monetaria. Eh, sí es cierto, como dice Julio, o sea, por su propia regla, el central no puede comprar dólares en cualquier lado. Creo que eso es algo que debería modificarse urgentemente mientras siga la ola vendedora de dólares para que el central se vuelva a armar de reservas. Porque el fin último del Banco Central es justo. Fíjense que los vencimientos, acá en el dato de acá abajo, en el último párrafo, fíjense, los vencimientos suman 34.000 millones de dólares de acá al 2027. El Banco Central tiene cero. Necesita acumular reservas urgentemente. O sea, más allá de los superávits de cuenta corriente, del sector turismo, del sector energético, de proyectos que vengan de inversiones por el RIGI, el Banco Central necesita acumular reservas genuinas. Entonces, O, eso hay no tiene... un, Sí, sí, Julio. sí, sí, no, yo digo, hay un elemento que es interesante considerar que es el retorno a los mercados voluntarios de deuda, digamos, ¿no? Que Exactamente. en la medida de que el riesgo país continúe bajando y de alguna manera se pueda llegar a posicionar por debajo de los 500 puntos, el país podría llegar a empezar a tener algún tipo de salida a De los re- mercados voluntarios de deuda, de manera tal de financiar, digamos, estos vencimientos que tienen, aún en un escenario, digamos, sin reserva. Parece loco, digamos, pero eh, que el Banco Central no tenga reservas, digamos, y que apelen simplemente a refinanciar o a pagar vencimiento de deuda con nueva deuda colocada en los mercados de forma voluntaria, este, si el riesgo país baja de 400 puntos básicos, digamos, ¿no? Exactamente, Eh, la política de roleo de deuda, que hasta el viernes estaba totalmente fuera de discusión, en el sentido de que el riesgo país estaba por encima de 1.000 puntos. O sea, tengan en cuenta que el riesgo país es un diferencial, es un numerito, o sea, es cuánto más de tasa de interés se paga por encima de la tasa libre de riesgo que uno supone a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que actualmente están 3% y esa tasa va a bajar, va a seguir bajando en lo que resta del año. Con una tasa de 1.000, con un riesgo país de 1.000 puntos, de 1.000 puntos básicos, mejor dicho, equivalen a 10 puntos porcentuales. O sea, el gobierno tenía cerrada, por eso se decía que tenía cerrado virtualmente el mercado de deuda internacional, porque una uh-huh. tasa del 13% para un bono del Estado no se puede emitir.
Ahora, por eso lo Ujú. que dice Julio, que ahora con un riesgo país de 500 puntos, 600 puntos cerró ayer. O sea, bajó 400 puntos, bajó. Para el Estado argentino, endeudarse es un 4% más barato desde ayer. Ese Sí, riesgo sí. país, uno supone que debería seguir a la baja y si llega a zonas de 500, 400 o similares, sí se abre la puerta al mercado de deuda voluntaria, si se quiere, que es el objetivo último del equipo económico. O sea, es como dice Julio, o sea, la deuda se paga con deuda. El tema es Así que es. tener En el abierto el mundo se acceso a los paga con mercados. deuda, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. El tema es que Argentina no tenía esa posibilidad y hasta ayer, eh, y veremos cómo se comporta el riesgo país esta semana, pero es la intención del equipo económico. Bien, tema tasas de interés. Uno también supone que el Banco Central debería volver a un esquema más tradicional, en el sentido de mucha menos volatilidad. Si alguno de los presentes eh, está más o menos o opera en el mercado o ve el comportamiento de las tasas de caución principalmente, estará al tanto de que las tasas de caución tienen un rango extremadamente grande de tasas a lo largo del día. Uno, según la hora a la que preguntes, uno le puede decir que la tasa está en 20 o que la tasa está en 90 o que la tasa está en 140 o que está en 3. Bien. Ese comportamiento de la tasa de interés no es lógicamente sano e implica una altísima volatilidad que daña la política económica en su conjunto y daña el mercado. Uno supone que el Banco Central debería volver a fijar, al menos de manera más explícita, un comportamiento o un pase de tasas lo más estable posible para evitar volatilidad y para volver a una baja de tasas. Las tasas de Badlar y Tamar siguen estando recontra altas. Ayer cerraron alrededor del 60-70%. Es muy caro esa tasa. Entonces, con los resultados, lógicamente este es el segundo día, en los mercados ni siquiera abrieron. O sea, es el segundo día recién. Sería muy adelantado tomar conclusiones de qué hizo o qué va a hacer el mercado, la autoridad monetaria, pero uno supone que debería tender a bajar un poco los niveles de volatilidad. Tema Tesoro de Estados Unidos. Recuerden que eh, el Tesoro de Estados Unidos venía vendiendo una cantidad muy importante de dólares, o al revés, venía comprando pesos por más de 2.000 millones de dólares en octubre. O sea, el Tesoro de Estados Unidos vendió 2.000 millones de dólares y compró su equivalente en pesos durante todo este mes, que todavía no terminó. Ahora, fíjense que al venderlos en el techo de la banda, que recuerden que el techo de la banda siempre sube más o menos 1 o 2 pesos todos los días, pero si vendió esos dólares a 1.472 por ejemplo, en promedio, y si el tipo de cambio, supongamos que baja a 1.300 o sea, casi un 10% de baja, fíjense que la ganancia para el Tesoro de los de Estados Unidos es de 280 millones de dólares. Bien, fíjense lo bien que le salió la movida esa post elecciones, lógicamente, con producto, mejor dicho, de la baja del tipo de cambio. Porque ahora ya estamos de vuelta. No significa que estamos bien nuevamente, pero con alejarse de la banda un poquito, fíjense el cambio en las expectativas que tenemos para todos los agentes. Bien, ahora el Tesoro es un jugador más dentro del mercado y también tenemos que depender de que si el Tesoro quiere volver a recomprar esos dólares y hacerse de su ganancia, digamos, o qué estrategia tendrá el Tesoro de los Estados Unidos en vistas al mercado local y también su relación con la compra, con la acumulación de reservas para el Tesoro argentino, que, reitero, debería ser la prioridad máxima para esta segunda parte del gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? Un detalle adicional. En la semana pasada y el viernes hicimos público para los clientes, para las comitentes de BCCH, un pequeño reporte, un informe sobre los distintos escenarios de inversión para las legislativas nacionales. O sea, en función de qué escenario, habíamos planteado 3 escenarios distintos y en función de los resultados de las elecciones,
qué activos podían resultar interesantes para invertir. Bien, fíjense que en el escenario uno nosotros que consideramos como base que era una victoria del oficialismo, una victoria de la libertad avanza, no por los porcentajes que finalmente se lograron, pero que era nuestro escenario que trabajamos como base. Fíjense que habíamos recomendado por parte de bonos la L29 y la E38 y por parte de activos de renta variable habíamos indicado Galicia, Pampa, YPF y Vista puntualmente entre los CDRs. ¿Por qué destaco esto? Porque los resultados de ayer confirmaron la visión que teníamos desde Research y todos estos activos Todos esos volaron. papeles volaron, Todos tal esos cual. activos, inclusive Sí, en sí. la parte de CDRs, que vamos a ver más adelante, que por la baja del tipo de cambio, la gran Ujú. mayoría de los activos de los CDRs bajaron de precio. Vista puntualmente subió y subió 10%. Sí, sí. Este es Entonces, un tema, yo complemento un poco lo que comenta Rami, es un tema que siempre lo hablamos internamente, que es desde el punto de vista de nosotros como asesores de inversiones, es importante darles a nuestros clientes todas las opciones posibles, las trayectorias posibles, los escenarios posibles que se podían llegar a generar dependiendo quién ganara la elección, digamos, de medio término. Es una cuestión que no depende de nosotros y quizás está fuera de nuestro alcance lo de anticipar, digamos, el resultado. Pero está dentro de nuestra responsabilidad como asesores darles a nuestros clientes las estrategias de inversión que nosotros estamos recomendando para cada uno de estos escenarios. Un escenario positivo, un negativo o bien un escenario base, neutral, digamos, de paridad. Y esa es, digamos, la parte más positiva, digamos, de esta cuestión, digamos, porque independientemente del resultado, es importante que ustedes como clientes, como asesores financieros y demás, sepan qué estrategia recomendar en función a esos escenarios. Después la elección termina siendo en definitiva del cliente o compartida con su asesor, digamos, como muchas veces pasó, inclusive haciendo un poquito de memoria en el año 2019, con las elecciones de medio término de agosto, digamos, perdón, las elecciones las primarias. de primarias, digamos, donde nosotros hicimos un view donde recomendábamos salir de toda la deuda argentina y hubo muchos clientes que dijeron, no, yo creo que Macri va a ganar, digamos, y en consecuencia no voy a cambiar mi posicionamiento. Y lo que pasó fue un tsunami, digamos, porque en definitiva fueron tan malos los resultados para el oficialismo que permitían anticipar que en las elecciones generales, digamos, iba a ser irremontable el resultado que sacó el peronismo, digamos, ¿no? Y lo que pasó el lunes fue la caída más grande en la historia, digamos, del Merval y de los bonos, superior al 50% y una suba al dólar de 48 a 63 pesos, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, de vuelta, lo importante es que ustedes como cliente tengan todos los escenarios posibles y las estrategias, digamos, que desde nuestra área de research estamos recomendando para cada una de ellas. Exactamente, Julio. Y aparte el informe, o sea que nosotros habíamos trabajado como escenario base, pero también presentamos carteras o sugerencias para los demás escenarios. O sea, desde el área Ujú. podemos plantear un montón de escenarios y en función de eso indicar qué activos o qué inversiones nosotros vemos un poquito más viables. Pero a fin de cuentas la última decisión la tiene el cliente o la tiene el manager. Nosotros solamente presentamos alternativas. Después, la decisión final siempre la va a tener el cliente o quien maneje su cuenta. Pero en ese sentido, fíjense cómo reaccionó el mercado durante el día de ayer, desde el pre-market, ya desde las operaciones previas a la apertura del mercado. Fíjense que los bonos
estaban, sobre todo los largos, a partir de 35, de 2038 y 2041, fíjense que había las subas de 23%, 24%. Y durante la rueda, fíjense que aunque bajaron un poquitito, son subas, siguen siendo subas de dos dígitos, que en un bono es una locura absoluta. Bien, fíjense qué consecuencias tuvimos en un solo día. Bueno, el desplome, como bien lo comentó Julio, un desplome de 400 puntos en el riesgo país. Estábamos arriba de 1000 puntos y terminamos en zona de 600 puntos básicos. Esto viene de la mano con una baja de las tires, de las tasas de retorno de los bonos y de vuelta un aumento de las chances de roleo de deuda vía incorporación a los mercados internacionales. Eso por el lado de la renta fija. Por el lado de la renta variable, fíjense que también el comportamiento fue histórico para los activos, tanto el panel líder como el panel general. Esta capturita es de las acciones líderes del Merval, o sea, de las que tienen mayor capitalización. Fíjense que este recorte quedó un poco viejo, incluso por el mercado cerró 22% arriba, el Merval. Fíjense que toda la última columna de variaciones porcentuales, fíjense que salvo Aluar y Ternium, que son activos que tienen mucha correlación con el tipo de cambio, fíjense que toda la suba, toda la columna de activos tuvo una suba de 13% para arriba, llegando a, no sé, 30% Banco Francés, 35% Metrogas, casi 28-29% Transener, 40% Superviel. O sea, son subas que no tienen sentido. O sea, de vuelta, el mercado venía 20% abajo en el año y en un solo día quedaste parado. Eh, Tremendo. lo Argentina, un cual, país. lo cual no, uno no quiere. No, sí está bien, Julio. No quiere tomar. eh, Uno nunca sabe. Miren cómo se cuenta, uno nunca sabe la vela de la derecha, pero uno supone que el clima se mantendría al menos hoy también o en el resto de la semana también. Ahora, por el lado de los CDRs, fíjense que, salvo Vista, que era la que habíamos mencionado Ujú. en el informe, la gran mayoría de activos, aún con las subas de los índices de referencia del SPY y del Nasdaq, recuerden que todos estos, que los activos, los CDRs, son activos que son subyacentes de las acciones del extranjero. ¿Bien? O sea, acá tenemos el comportamiento de, por ejemplo, Coca-Cola, de la acción Coca en el exterior y el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, manteniendo todo lo demás constante, si el tipo de cambio baja, si el dólar baja, toda la lista de CDRs va a tender a la baja. Y esta baja no fue peor aún, porque los índices siguen subiendo. Tengan en cuenta que tanto el SPY como el QQQ están en máximos históricos, salvo algún ruido puntual que tuvimos, no sé si la semana pasada o la anterior. Los índices siguen en tendencia positiva hace bastante tiempo y siguen en máximos históricos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó acá? El tipo de cambio, el CCL, puntualmente el contado con liqui, bajó 7%, fíjense, estaba en zona de 1600 y cerró en 1470, y esto vino de la mano con una baja generalizada de los EARs. Entonces, ¿qué significa esto? Una cartera pura y exclusivamente con activos relacionados al dólar, ayer no estuvo tan contento, salvo que haya comprado solamente Vista. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta que una suba del mercado no significa de que todos los activos suban, sino que hay que ver también eh, qué indicador subyace detrás de todos estos activos. Pero, reitero, para la gran mayoría de jugadores del mercado, de tenedores de cualquier bono o de cualquier acción o de cualquier cosa, básicamente, tuvo un gran día ayer. Por el lado del dólar futuro, fíjese, acá tenemos solamente un recorte hasta lo que es marzo. La operatoria de dólar futuro sigue hasta 12 meses posteriores, o sea, hay operaciones de dólar futuro hasta octubre del 26. ¿Bien? Esta es una captura al cierre. Fíjense que las variaciones fueron para el mes más inmediato, para lo que es octubre, el dólar futuro cerró 4,3% abajo. ¿Bien? Lo cual, partiendo de que la primera operación del día fue -10%,
el tipo de cambio recuperó y recuperó bastante, lo cual no quita que, mejor dicho, fue un día muy malo para aquel comprado en dólar futuro. Bien, por eso acá estamos indicando de vuelta para los comprados y los vendidos en dólar futuro por el motivo que sea, tuvieron rendimientos extraordinarios de vuelta. Y también reitero, por un lado, la urgencia que debería tener el gobierno para recomponer reservas y también el aumento de la demanda de pesos. ¿Por qué? Porque se supone que va a haber de vuelta una sobreoferta de dólares. ¿Por qué? Porque el dólar bajó. Y si uno supone que va a seguir bajando el dólar, y si uno antes de las elecciones se sobredolarizó, compró dólar por las dudas, eventualmente esos dólares van a tener que volver al mercado. No sé si hoy, no sé si mañana, pero eventualmente, si los agentes económicos en su mayoría cambian las expectativas y ya no supone de que el dólar va a seguir chocando con el techo de la banda y va a presionar al alza, uno supone que esos dólares eventualmente van a volver al mercado aumentando la demanda de pesos. Más aún, el ministro de Economía Caputo afirmó ayer por la tarde, pero lo viene afirmando en cada entrevista, tanto él como el equipo económico, que las bandas no se tocan. O sea que no va a haber cambios en el esquema económico. Bien. Tal vez hasta el domingo no le creían, a partir de ayer y hoy y el resto de la semana, tiene más fundamentos para que le crea el mercado. Lo importante no es, de vuelta, es la credibilidad del equipo económico, la credibilidad en la toma de decisiones para los agentes. Bien. Rami, Con tengo dos eso, preguntas. sí, sí, por favor. Martín pregunta si no sería lógico que en las próximas ruedas esperemos toma de ganancias. Depende de qué activo estés trabajando, Martín. O sea, si la cartera es, no sé, una cartera de acciones a largo plazo, que es capaz es una picardía tomar ganancias, porque uno supone que al menos de esta suba, no digo que va a subir 22% a través del Merval hoy, no sé, ojalá. Pero uno cree que cambia expectativas, o sea, así como hubo tal pesimismo para el mercado en lo que es 2025, reitero, estuvo 22% abajo en lo que va del año, desde el 1 de enero. O sea, si tuviste una baja de 10 meses consecutivos, con subidas en el medio, lógicamente, pero de punta a punta estás 20% abajo, y hubo un cambio tan drástico en las expectativas, uno supone que esta nueva tendencia, este cambio en la tendencia al alza para los activos, se va a mantener al menos por un tiempo. Lógicamente con el sub y baja típico de los activos, pero tomar ganancias, salvo que tengas una posición muy, muy, muy grande y te dé vértigo una suba así de fuerte que puede pasar tranquilamente. Si no, yo realmente no me parece tomar ganancias. Por eso depende, de vuelta el activo que tengas. Si es a largo plazo, si es a Bien, corto plazo, si no es trading, etcétera. otra Con eso, pregunta, sí, Rami. sí. Eh, Deo pregunta, ¿qué harían si uno no tiene acciones argentinas hoy en el portafolio? ¿Entrarían ahora o esperarían una baja, o sea, una toma de ganancias? Y en Estados Unidos coinciden que todo parece que sigue firme hacia arriba con la baja de inflación y tasa de interés. Bueno, tema Estados Unidos, fíjense que el, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que ni bien Trump, o sea, fíjense el poder que tiene el presidente de Estados Unidos que con un tweet o con una declaración te sube y te baja el mercado, de que estaba en conflicto con China por tema aranceles otra vez. Bueno, hoy o ayer comentó que está todo bien otra vez, que van a cortar posiciones y qué sé yo, y bueno, el SPY y el Nasdaq volvió a máximos. Eh, Armar posiciones en CDRs en acciones del extranjero me parece o sea, comprar una acción en máximos nunca es muy recomendable, salvo que estés dispuesto a tolerar la volatilidad. Lo mismo puede ocurrir para las acciones locales, o sea, armar posición, comprar una acción hoy o durante la rueda de Superviel, por ejemplo, el Banco Superviel que estaba 40% arriba, a uno le cuesta comprar algo que está subiendo tanto. Eh, pero sí, o sea, la recomendación que siempre manejamos desde acá es si uno tiene, no sé,
1.000 pesos para comprar acciones. No compre, no utilice los 1.000 pesos para comprar todo el 100% de un activo en el momento, porque corres muchísimo riesgo de que el papel se dé vuelta y vos estés... O sea, lo peor que puede pasar es que en un papel que sube 40% vos termines el día en rojo. O sea, es una sensación realmente horrenda esa. Por eso la recomendación siempre es comprar en partes. No hay apuro para armar. O sea, el papel siempre va a estar. Nunca hay que correr para armar una posición, sino que hay que comprar en partes. O sea, si yo tengo X pesos para comprar una acción, bueno, compro un poquito hoy, compro un poquito al cierre del día, compro un poco el otro día y así. ¿Por qué? Pues estás promediando una compra, estás promediando un precio y ahí ya te deja de interesar si el activo sube o si baja o si haga lo que sea. Porque vos ya tenés posición. Si sube el papel, ya estás adentro, y si baja el papel, estás comprando y promedias el precio. ¿Bien? Siempre y cuando, de vuelta, uno haga un análisis pormenorizado de la acción, uno suponga de que el sector bancario, por ejemplo, va a ir al alza, y también está dispuesto a tolerar ruido. De vuelta, hoy uno no conoce la vela de la derecha, uno supone que hoy debería ser un buen día para el mercado también, pero no quita de que pase algo y veamos -10% el Merval. ¿Bien? En Sí, esas sí. Otra situaciones es, pregunta, por eso, otra siempre pregunta, como, Rami, discúlpame. sí, 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 promediar no, terminá, siempre. terminá, terminá. No, no, promediar siempre las compras. Nunca, nunca, jamás hagan una compra del 100% de cualquier activo de una sola vez, porque eso siempre sale mal, por experiencia. Bien, una pregunta de Andrea. ¿Qué pensás de los bancos? ¿Los balances de los bancos están dando bien? Pregunto por el tema de Galicia. No, al contrario, los balances venían muy desafiantes. Eso también explica por qué bajaron tanto en lo que es 2025. Todo el sector bancario venía bastante golpeado. Lo habíamos comentado, no me acuerdo ya en qué charla, Sí, al pero principio de con todo el año. movimiento, sí, con todo el movimiento de tasas, creo que fue después de las LEFIs o algo así, de que Ujú. todo el sector bancario venía con altísimos desafíos en función de trabajar de bancos. ¿Por qué? Porque los bancos hubiesen estado dispuestos a cambiar radicalmente sus tareas o sus actividades para empezar a trabajar de bancos nuevamente, con la baja de tasas, con la ampliación de créditos hipotecarios, de créditos personales, de prestar plata, de hacer de bancos. ¿Bien? Eso había suspendido esa actividad con la primera baja de tasas de la primera parte de este gobierno y de vuelta ahora, este año, con toda la suba de baja y con la volatilidad absoluta en todos los frentes, eso se había cortado un poco y eso impactaba de lleno en todos los balances. No solamente Galicia, sino francés, macro, superviel, etcétera. Eh, Tema balances, los bancos realmente siguen con un desafío importante. Pero de vuelta, lo que pasó el domingo es realmente un cambio de expectativas absoluto como el día y la noche. Creo que el mercado va a empezar a poner en precios un montón de cosas, un montón de nuevos cambios en las expectativas de la política y que la suba de ayer, aunque no, realmente no creo que hoy suba 20% nuevamente, pero sí creo que el cambio de expectativas se va a ver. Y lo de ayer fue solamente un inicio de una tendencia, uno supone, al alza para el mercado local. Bien, y de Bien. la mano con eso vamos a la segunda parte. Sí, sí, pasa Julio, de las carteras que recomendamos desde Research. Como siempre, siempre hacemos la distinción de lo que es un perfil más conservador, moderado o agresivo, y en función del perfil que uno supone que tiene como cliente, va a invertir más o menos ponderación en lo que es renta fija o renta variable. Bien, fíjense que la parte conservadora, renta fija es un 80% en pesos puntualmente con el fondo Axis Estrategia 20, que ya en breve vamos a comentar su comportamiento, pero al día de hoy creo que está alrededor del 6% en un mes y el mes todavía no terminó. Eso está muy por encima de los comparables, muy por encima Ujú. del plazo fijo, muy por encima de la inflación y muy por encima de cualquier índice que uno lo quiera comparar dentro del mercado de renta fija, ¿no? Eh, para la cartera del tipo moderada, como es la siguiente, fíjese que es un 50-50, donde ya incorporamos lo que es acciones, principalmente del panel líder, y algunos CDRs, por ejemplo, Vista, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Y para la cartera más agresiva,
fíjese que las ponderaciones son inversas. Tenemos una mayor participación de renta variable con acciones de vuelta panel líder, algunas acciones del panel general dentro del Merval y también incorporamos más CDRs que son un poquito más riesgosos, pero aún así tenemos una ponderación también de un 30% en lo que es renta fija. Bien. Ahora, entrando en detalle a las distintas carteras, vamos a arrancar con lo que es renta fija en pesos. Fíjense que tenemos, de vuelta, lo que mencionamos en todas las charlas, puntualmente lo que es el fondo Axis Estrategia 20, lo que es una cartera full de caps, lo que es full bond caps y un mix entre cheques y bonos SER. Para arrancar con la cartera de renta fija, fíjense que el comportamiento del fondo Axis, Estrategia 20, fíjense, este es el fondo que administramos desde BCCH, fíjense que la TNA, esta TNA incluso es hoy aún superior, hoy está en 48%, fíjense lo que varió de ayer a hoy. Fíjense que la composición de este fondo es una más del 50% está distribuido en lo que son bond caps, o sea, bonos de capitalización, y LECAPs, letras de capitalización, siempre de corto plazo. ¿Bien? Pero también tenemos una porción importante en lo que son ONs, tanto PYME como no PYME, un porcentaje también importante de cheques avalados, siempre en pesos, pero en términos generales la cartera está compuesta por las mejores alternativas de inversión de todos los mercados, tanto de renta fija en pesos como de cheques, IONs y demás. Fíjense en la filmina, en la página siguiente, fíjense el comportamiento de Axis que a partir de abril, de marzo, mejor dicho, fíjense cómo la suba fue constante, consistente, aún en épocas de muchísima volatilidad. Fíjense como, como lo que es sí, septiembre y octubre, fíjese el ruido que tiene, pero aún así la tendencia es totalmente al alza y en lo que es octubre la curva tomó un comportamiento ya casi exponencial. Fíjense que la variación en lo que es octubre está indicado, esto está hasta ayer, mejor dicho, hasta el viernes, era un 4,88% y ayer el fondo subió 1,5%. O sea, acá estamos en zona del 6% mensual ya. Lo cual, reitero, está muy por encima de los fondos comparables de mercado de renta fija en pesos y de vuelta, muy por encima de lo que es plazo fijo y alternativas similares, que es contra lo que nos comparamos con el fondo Axis. Entonces, en términos generales, viene siendo un gran mes para el fondo. ¿Bien? Si uno lo que quiere es armar una cartera puntual de LECAPs, fíjense que lo que presentamos son vencimientos de noviembre y de enero. Fíjense que es una cartera bastante cortita, distribuyó de manera equitativa, 34% para la de 10N, para la de 10 de noviembre, la de 28 de noviembre y la de 16 de enero del 26. Siguen siendo alternativas de muy cortito plazo y con una liquidez suficiente para entrar y salir cuando uno lo requiera. Bien, lo mismo podemos presentar para la cartera siguiente, que es la de Bond Caps, que es un poquito más larga, pero fíjense que en términos de duration es 0,23. O sea, sigue siendo bastante cortita. Pero acá incorporamos instrumentos ya de diciembre, enero, febrero y junio del 26. Bien. De vuelta, Axis tiene todos estos instrumentos de cartera con distintas ponderaciones, lógicamente, pero siempre priorizando que la duración del fondo sea lo más cortita posible. Es un fondo no de liquidez, pero sí lo más cortito para, para poder hacer para tener libertad para movernos a lo largo de la curva en pesos, pero también agarrando oportunidades en toda la curva de vencimientos, de vuelta desde noviembre para adelante. Bien. Yendo al mix de cheques y bonos SER, fíjense que acá tenemos una cartera compuesta por cheques pago diferido con vencimiento en 6 meses, por ejemplo, y tenemos dos instrumentos atados al coeficiente cero, o sea, son dos activos que correlacionan con la inflación. Bien, tanto en vencimiento en 2026 como vencimiento en 2027. Bien, o sea, tenemos abarcado
todas las alternativas en pesos. Si uno quiere compararse contra un plazo fijo, por ejemplo, yo particularmente iría a Axis. Si uno quiere compararse contra inflación, buscaría este tipo de instrumentos, mejor dicho. Instrumentos atados a bonos SER. Pero, de vuelta, lo mismo con una cartera de activos, de acciones, va a depender de qué quiere el cliente y contra qué se quiere cubrir. ¿Bien? Eso es por el lado de los pesos. Ahora, por el lado de las carteras de renta fija en dólares, fíjense que tenemos cuatro alternativas distintas. Primero, siempre ordenados del vencimiento más corto al más largo. La primera alternativa es un pagaré bursátil hard dólar. Fíjense que la tasa siempre eh, varía en función de los días. Esto es cuestión de consultarlo con nuestro equipo de financiamiento, pero las tasas alrededor más o menos ronda el 8 o 9% para pagaré hard dólar. ¿Bien? Garantizado, avalado, una sociedad de garantía recíproca, etcétera. Instrumentos muy seguros. Hay instrumentos de corto plazo para este tipo de activos que es inferior o a un año. ¿Bien? Ahora, entrando en lo que es el mundo de ONs, de obligaciones negociables en dólares, fíjense que podemos tener vencimiento para una cartera que vence en 2027. Fíjense que con este conjunto de activos, ya sea Edenor 2026, Compañía Mega, Igeneia y Gascamusi 2027, fíjense que podemos armar una cartera con una TIR superior al 10% en dólares. Recuerden que este porcentaje en dólares hay que compararlo contra, no sé, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos libre de riesgo. ¿Bien? Esa tasa está alrededor del 3% ahora, bueno, esta cartera tiene 10. Obviamente son otros riesgos, son otros activos, pero ese es el benchmark, digamos, por el cual uno tiene que compararse. ¿Bien? Este por el vencimiento de 2027. También tenemos vencimientos más largos en el tiempo con otro tipo de activos, pero también con otra tasa de la cartera. Fíjese que acá incorporamos, siempre son activos de primera línea. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de Telecom, volvemos a hablar de Edenor. Y también incorporamos el AL30D. Fíjense que todas estas tasas, fíjense que estos siempre armamos previo, o sea, la cartera de renta fija en dólares, por ejemplo, la armamos los martes. Estas tasas, si hubiésemos armado esta cartera el martes pasado o la semana pasada, la ganancia en términos de capital es tremenda realmente, porque solamente la L30, fíjense, lo habíamos visto, lo habíamos indicado en una parte anterior, subió 12-15% en dólares en un día. O sea, es una locura. Son rendimientos que no existen en otra parte del mundo, con una volatilidad que tampoco existe en otra parte del mundo, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a lo que es el mercado local. Y también incorporamos lo que es el BOPREAL 2027, que también es un activo que consideramos de mucha liquidez y de mucha importancia para cualquier cartera en dólares. ¿Bien? Y también una cartera puntual porque siempre lo comentamos, lo mismo, capaz un cliente no le interesa tanto la duration del fondo, no le importa que venza en 2038 por ejemplo, pero sí quiere incorporar todos los meses cobros de cupones o de capital. ¿Bien? En ese caso que un cliente o un manager pretenda tener cobros mensuales en dólares, con este conjunto de activos, Aeropuerto Argentina 2000, YPF, Bonar, Boperal y el bono de la provincia de Buenos Aires, logra un flujo mensual de ingresos hasta, fíjense, desde octubre del 25 hasta noviembre del 28. O sea, durante 3 años va a tener cobros de cupones o de capital para esta cartera. Bien, lo cual puede ser interesante para algunos clientes. Eso por el lado de renta fija. Hablamos de renta fija pesos, hablamos de renta fija dólar y ahora vamos a cerrar con lo que es renta variable, con lo que son acciones. Fíjense, la primera cartera, la que recomendamos desde el área de research, fíjense que este es el rendimiento de octubre sin contar lo de ayer. O sea, este rendimiento fue del 21% eh, anual, digamos, pero hay que sumarle un 21% de ayer. ¿Por qué? Porque Pampa subió 30%, porque Vima subió 20%, porque Galicia subió 35%, porque A3 Mercados también subió. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo en un solo día, manteniendo esta cartera, el rendimiento podía haber sido realmente extraordinario. Fíjense que el rendimiento acá abajo, el rendimiento del Merval hasta la semana pasada estaba positivo en semanal, positivo mensual, pero en el año había bajado un 20% en pesos.
Y este menos 20 ayer se dio vuelta. Lo mismo pasa para la segunda cartera que recomendamos desde el área, fíjese que tiene otro tipo de activos, pero de vuelta, ya estaba positivo hasta ayer, hasta el viernes mejor dicho, y ayer hay que sumar a todo esto, como tiene una ponderación de acciones locales, fíjense, 80% acciones locales y 20 CEDARs, esta cartera ayer, al igual que la anterior, voló. ¿Bien? Por eso es muy interesante armar este tipo de, seguir estas carteras porque realmente dan sus frutos. Esta cartera de ETFs fue una charla anterior, fue una sugerencia de alguno de los participantes que me pareció interesante sumar también, que está compuesta exclusivamente por instrumentos de ETFs, ¿bien? Por activos que componen índices, por ejemplo, de lo que es China, de lo que es empresas de value del SPY, de lo que es el oro. El oro, recuerden que están máximos, que estuvo hace poquito en máximos absolutos en la cotización de la onza de oro. Bueno, este fondo tiene empresas adentro que correlacionan mucho con lo que con el que es el commodity, oro, y hasta la semana pasada esta cartera también tenía muchísimo rendimiento. Y también incorporamos un porcentaje de lo que es cripto con el fondo puntual del IBIT, que es el que correlaciona con el Bitcoin, justamente. Que también bajó un poquito, pero está en zona de máximos absolutos. ¿Bien? Y por último, una cartera de CEDARS exclusiva para dividendos. Bien, lo mismo que hicimos, que tratamos de replicar para la renta fija en dólares, con este conjunto de CEDARS, yo logro cobrar cupones de dividendos durante todos los meses. Y recuerden que los CEDARS uno los puede comprar en pesos, yo puedo ir al mercado y comprar Pfizer, JP Morgan, eh, en la Barrick, en McDonald's y Coca con pesos y cobro dividendos eh, en su ponderación, digamos, pero cobro dividendos en dólares. Por eso es una buena manera también de, digamos, dolarizar una cartera comprando estos activos en pesos. Bien, hasta la semana pasada, fíjese que la variación fue del 8% positivo, o sea, viene de la mano con el comportamiento del dólar contado con liqui, ¿bien? Además del comportamiento del mercado subyacente. ¿Bien? Eh, bueno, y estamos en mes de octubre, ya se cobró, creo, ya pasó el cobro del dividendo de JP Morgan, pero fíjese que en noviembre tenemos marcados dividendos en Barrick, en Pfizer y en Coca-Cola. Entonces, de vuelta, pues esta cartera sirve para aquellos que pretendan dividendos y tener rentas en dólares de manera consistente en su comitente. ¿Bien? Con Bueno, eso concluimos la presentación. No sé, Julio, si tenés alguna. ¿Hay más preguntas? No, no puedo verlo. no, ahí ya estamos y creo que de tiempo estamos bastante, bastante pasados. Sí, Así sí, se hizo. que del lado nuestro, como Mm, siempre, agradecerles por haber participado en la actividad. Esta actividad la vamos a distribuir por mail y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para aquellos que no la pudieron compartir, digamos, y participar. Y nos estamos viendo en la próxima actividad que seguramente vamos a hacer el mes que viene, en la segunda quincena del mes de noviembre. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y nos estamos viendo en breve. excelente. Gracias, Julio, y gracias a todos por participar y que tengan una buena jornada hoy. Gracias. Chao, chao, chao.